Santo Evangelio, Padre. Oh, en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate. Dios le bendiga, queridos amigos, hermanos, quien me escuche a través de esta transmisión, a través de este video, a través de este compartimiento de la palabra, de las experiencias que hemos tenido en el caminar en las cosas de Dios, saber que Dios aún sigue siendo fiel y que Él permanece fiel a pesar de nuestros momentos y luchas y batallas, pero tenemos que entender que Él es Dios. Y como le fue revelado a Moisés, que le dijo, yo soy el que soy, yo soy. Entonces tenemos que entender que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. En esta ocasión, para mí es un honor y un privilegio tener la compañía de un gran servidor de Dios, un hombre que quizás no se ha escuchado en los medios, pero con una trayectoria bastante influenciaria en mi vida espiritual, porque ha sido un hombre de guerra, un hombre de batalla, más de 40 años, estar predicando el Evangelio, llevándolo a diferentes lugares, y es un privilegio tener a nuestro pastor Catalino Solís, un hombre que ama hacer la voluntad de Dios y que nos ha ayudado a permanecer en su palabra, viendo las maravillas de Dios, y tan agradecido con Dios por la bella oportunidad de hoy tenerlo y compartir este video para que sea de bendición a su vida, para que sea de gran bendición a su vida. A pesar de ser el pastor Catalino Solís, es mi padre espiritual aquí en la tierra, y espiritualmente porque me ha enseñado el camino, y tenemos que vivir agradecidos con Dios, y yo quiero que Él le salude de una hermosa manera. Dios bendiga a todos. En este momento, en primer lugar, quiero saludar toda la audiencia, todos aquellos que tratan de escucharnos, ¿verdad? Es una bendición de parte de Dios estar aquí, ¿verdad? Compartiendo con este varón de Dios, con este siervo del Señor, ¿verdad? Y para mí ha sido pues algo tremendo, algo muy lindo, de verdad que muy poco se ve en estos últimos tiempos que estamos viviendo, ya que hay tiempos duros, tiempos difíciles, hermano Isaías, pero a pesar de todo, ¿verdad? Tenemos a un creador, a un hacedor, el que nos dio la vida, ¿verdad? Que se llama Jesucristo. Y he sido bendecido de parte de Dios al tenerle a usted como siervo del Señor y oírle, ¿verdad? De sus labios, esa palabra que usted trata de compartir con miles de personas que sé que le oyen, ¿verdad? Eso a mí me llena de satisfacción, de gozo, de alegría en el Señor, porque no son cosas nuevas, sino son cosas que Dios preparó de antemano, ¿verdad? Para que en el futuro hoy se levantaran hombres amadores de Dios, hombres servidores de la palabra. Y eso ha puesto un gozo en mi corazón, y quisiera pues compartir con todos aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Y poderle transmitir a miles de personas que de seguro estoy que nos oirán, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Es una bendición poder compartir aquí a través de mí, pues es mi hermano, un siervo del Señor que Dios está utilizando en estos tiempos que tenemos
y sé que irá de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, así como dice el apóstol Pablo, y es una bendición para mí, hermano Isaías. Antes de seguir, de verdad le pido de corazón que se suscriba a nuestro canal y nos ayude a difundir la palabra de Dios. O sea, no le estamos contando chistes, sino que estamos hablándole de la palabra de Dios, el libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que es quien Dios usó a muchas personas para escribirlo y tener una mayor idea de a dónde nosotros vamos a parar, porque el ser humano, mientras no conoce la palabra, no sabe cuál es su destino. Entonces, la idea de esto es que aquel que escuche nos ayude a seguir adelante, nos ayude a seguir avanzando y compartan nuestro video. Esto no será el primero, sino que el primero de muchos de los que van a venir, y con poder y gloria, siempre y cuando poniendo la voluntad de Dios por delante de nosotros, porque de verdad, como barro en las manos del alfarero, le dijo Dios a Jeremías, somos nosotros su pueblo, y es un privilegio saber que usted se ha quedado hasta este punto para escuchar una palabra de parte de Dios. Amén. Como les contaba, un hombre con trayectoria, un hombre que Dios ha usado en gran manera desde su juventud a una cierta edad ya avanzada, pues, y aún tiene el aliento de predicar su palabra. Yo me imagino que este hombre, mi padre, ha tenido muchas dificultades, muchas luchas, pero aún a pesar de todo, él sigue creyendo a Dios. Amén. Y eso a mí me es de gran importancia y de gran valor saber que hay un ejemplo a seguir, hay un ejemplo que le debemos seguir, porque hoy en día muy poco ya se ven esta clase de personas, pues ya están, como se dice, escasas, ya muy pocos se ven, se está levantando una nueva generación. Pero a mí me encanta escuchar a gente de Dios de los tiempos de antes, gente sabia en su palabra, gente que han visto la manifestación del poder de Dios, del Espíritu Santo, gente que han tenido experiencias únicas. A mí me impacta el escuchar los testimonios de mi padre, el pastor Catalino Solí, cuando nos sentamos a hablar y él me cuenta las grandezas que Dios ha hecho a través de él. ¿Por qué? Porque son de edificación para nuestras vidas, son de gran bendición, de gran ayuda. Y lo que pasa es que hoy en día, perdónenme, pero es la verdad, hoy en día la generación que está creciendo muchas veces piensan que solamente es ir a estudio bíblico y entender y hacer y tener la mayoría de diplomas. Pues amigos, a veces hay momentos en que hay que escuchar a la gente que han tenido experiencia. No nos vamos muy lejos de la Biblia. Miren, Ana oró y amargamente dice que oró para que Dios le diera un hijo. Amén. Entonces ella oró y su petición fue concedida. O sea, tuvo un hijo, la cual ella se lo entregó a Dios, que le iba a servir a Dios. Ahora, algo que me impacta en este pasaje de la Biblia es que Samuel, es llamado por Dios. Dios lo llama. Amén. Y entonces, al llamamiento, él no sabe aún ni identifica quién es que lo está llamando. Y eso es lo que más me agrada, porque me imagino, Jehová lo llama, pero él no atiende a la voz de Jehová, sino que atiende pensando que es la voz de Elí. Entonces, ahí hay un detalle que es lo que me agrada, porque yo digo, wow, él le preguntó a alguien con experiencia, sabiendo que Elí era el sacerdote quien escuchaba la voz de Dios. A eso le digo a mi padre que le... Sí, oiga, hermano, y algo que yo, ¿verdad? Como un seguidor del Evangelio, aprendido y tengo en mente y en mi corazón, es lo que dicen las Escrituras acerca del poder, acerca de la autoridad, del poder del Espíritu Santo.
Santiago dijo en una ocasión que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando hay ese temor de parte de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Claro, habrá sufrimiento, habrá dificultades, pero tenemos algo que nos ampara, que nos ayuda, que es el consolador del Espíritu Santo. Y son experiencias que yo puedo compartirla, ¿verdad?, con todos aquellos que me escuchan, que no hay mayor experiencia que la persona dejarse guiar a través del poder, a través de la autoridad, a través de la presencia del Espíritu Santo. Y eso era lo que creo que hacían aquellos hombres de Dios como profetas, como servidores, amadores de la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque ellos se debían, ellos se rendían de todo corazón a Dios. Y por eso usted ve cómo Dios lo usaba, Dios se manifestaba a través de ellos como profetas de Dios. Y son cosas que yo he aprendido de parte de Dios, he compartido a miles de personas que sin la autoridad del Espíritu Santo, ¿verdad? Uno aprende mucho, hermano Isaías. Uno, como humano que uno aprende mucho testimonio de cosas que uno ha pasado, pero nunca es verdad que una realidad de parte de Dios en nuestras vidas, eso es lo que va a hacer efecto a otras vidas, a otros seres humanos que también necesitan tener ese mismo encuentro con esa presencia. Porque sin dudar en este punto, cuando usted se mete a la presencia de Dios, las cosas cambian. Hay cambio, hay vidas cambiadas, vidas transformadas a través de la presencia del Espíritu Santo. Y hablando de la presencia del Espíritu Santo, fue lo que hizo que muchas cosas cambiaran. Nos acordamos del Señor Jesucristo cuando escogió a los 12. Dice que escogió a los 12 y los preparó y los llenó de la presencia de Dios. Y de esa manera vemos a través de la Escritura que empezaron ellos, después que ya Cristo quizá había ascendido al cielo, pero la palabra de él quedó sobre esos apóstoles. Y de igual manera es igual que nosotros hoy, ¿verdad? Quizá hemos predicado, hemos llevado el evangelio a diferentes lugares, hemos levantado obras, iglesias en muchos lugares, y Dios, yo no dudo que Dios sigue levantando una nueva generación, ¿verdad? Con hombres llenos del poder, llenos de la presencia de Dios, para que este evangelio siga corriendo, siga creciendo cada día. Si bien es cierto, hermano Isaías, que en estos últimos días, claro, hay lucha, dificultades, porque Satanás, que el Señor lo reprenda, él no duerme, él está para confabular, para hacer cosas, extender lazos y trampa y todo eso. Pero la Biblia dice que poderoso es Dios para guardarnos, para ayudarnos, para bendecirnos, para sacarnos a flote. La palabra de Dios es tan linda, tan maravillosa, que a través de la Escritura nos damos cuenta cómo el Señor ayudó a aquellos apóstoles, a aquellos discípulos, a aquellos profetas. De igual modo, Él hace con nosotros hoy. Y es como usted dice, hermano Isaías, claro, hoy en día se ve poco esa unción
que demanda Dios a sus seguidores, pero yo sí sé que hay una nueva generación que Dios ha escogido y que Dios ha levantado en estos últimos tiempos. Amén. Pastor Solís, una experiencia que usted haya tenido, un milagro de parte de Dios que usted haya podido tener en cuenta aún de los tiempos que usted predicaba, o sea, usted caminaba por aquellos lugares, estos días caminando y llegaba a esos lugares, o sea, una experiencia, un testimonio de lo que Dios hizo a través de usted en alguna persona, alguna familia. Sí, qué tremendo, eso es algo tremendo, hermano, eso es algo maravilloso. Si yo le empiezo a decir a usted, a contarle testimonio, ¿verdad? Nos vamos a ir un buen tiempo oyendo esos testimonios, ¿verdad? Y recuerdo, mire, ahora que usted me habla de eso, de testimonio, yo recuerdo que en una ocasión, ¿verdad? Llegué con unos jóvenes a un lugar donde una persona ya tenía como 3 días que había muerto en la montaña. Y cuando nosotros llegamos a ese lugar por primera vez, un lugar muy remoto, un lugar muy metido en los campos, en las montañas, y supimos la noticia que ese hombre había muerto y que estaba metido en la montaña, muerto por allá. Y los familiares de ese hombre lloraban, se lamentaban y gritaban porque tenía mucha familia en esa comunidad y era una comunidad muy católica, bastante, no creían en el Señor. Pero en esos días yo llegué ahí con un joven que me acompañaba a mí y luego que supimos que alguien había muerto, nosotros nos pusimos a orar en la noche. Cuando en la madrugada alguien llegó y nos despertó, y yo estaba despierto porque estaba orándole a Dios. Y alguien me dice, pastor, ¿usted por qué no ora por mi hermano? Una hermana del Señor que había muerto, el güey nos buscó. Y verdad, digo, bueno, vamos a esperar que traigan el muerto, pues, para ir a orarle. Eran como a las 9 de la mañana del día siguiente, cuando venía la multitud cargando ese muerto ya en una camilla que habían ellos mismos hecho por allá en la montaña. Y luego lo trajeron a la casa donde él vivía y todo el mundo, yo veí que la gente se reunió, unos lloraban lamentando la muerte del hombre que había muerto. Y yo oí a la gente que iban allá a comprar la caja, a hacerle el suntuario para el entierro. Y yo le digo al joven que andaba conmigo, vamos a ese lugar a orarle. Y cuando llegamos lo tienen extendido en la mitad de la casa, ¿verdad? Ahí muerto. Y yo llegué y le dije al muchacho que me acompañaba, hazte tú en los pies que yo me voy a hacer acá adelante en los pechos del hombre ahí tirado. Y yo en ese momento sentí, hermano Isaías, yo sentí de parte de Dios echarle mis brazos encima. Y cuando yo le echo los brazos encima a ese muerto, yo sentí como llamadas de candela que descendieron sobre mí. Y cuando yo sentí eso, yo abro mis ojos para mirar el hombre muerto. Yo veo que el hombre tiene los ojos abiertos y empieza a mover su mano derecha y empieza a mover su pierna derecha, empieza a mover su mano izquierda y su pierna izquierda. Y cuando yo vi eso, yo le dije, Señor, gracias, porque yo sé que tú nos oyes. Gracias, Señor. Yo me fui al libro de San Juan cuando el Señor resucitó a Lázaro. Amén. Y yo entre mí digo, Señor, si tú hiciste ese milagro en ese entonces, ese mismo milagro tú lo puedes hacer en este momento. Oiga, qué tremendo, hermano Isaías, cuando yo vi que ese hombre se empezó a mover después de 3 días de muerto ya. Ese día nació una iglesia en esa comunidad. Ese día vinieron como 26 personas
y entregaron su vida al Señor. Allí nació la iglesia por primera vez en esa comunidad. Algo tremendo que yo podía sentir y ver de parte de Dios. Digo, qué tremendo es Dios. Si el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿qué es lo que hay hoy, hermano, que Dios no puede hacer? Amén, así mismo es. Son experiencias únicas, ¿verdad?, que Dios da. Y como yo siempre digo, la palabra de Dios no es solamente leerla, sino que vivirla. Saber que el mismo Dios del que se habla en la palabra es el mismo Dios que nosotros hoy día le servimos, el mismo Amén, Dios así es. que se merece toda la gloria y toda la honra, porque los milagros es Él quien los hace. Amén. Entonces, mientras tanto, nosotros tenemos que seguir perseverando, creerle a Dios que las cosas que Él hace son únicas. Amén. Porque dice en su palabra que lo imposible para el hombre, Él lo hace posible. Él lo hace que suceda. Amén. Amén. Porque dice la Biblia que si tuviéramos fe tan solo como un granito de mostaza, Tremendo. tú le dirías a este monte, muévete de aquí a allá, y el monte se va a mover. Sí, Señor. Entonces tenemos que creerle a Dios, aumentar nuestra fe, seguir viviendo en plena adoración, en plena oración, pidiéndole a Dios que nos ilumine en nuestro andar, en nuestro seguir, porque es necesario, pero tenemos que anhelarle, tenemos que buscarle, anhelar esa llenura del Espíritu Santo, porque la Biblia nos dice que Jesús le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. O sea, cuando nosotros lo anhelemos y le recibamos, vamos a tener el poder y la potestad aquí en la tierra de parte de Dios. Amén. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, ya su modo, su forma de andar, de caminar, de mirar y de pensar cambia por completo. Es el Espíritu Santo, algo consagrado que usted tiene que sobrellevar y tenerlo ahí. Amén. Entonces, una de las experiencias que a mí me encanta es esa, cuando uno ora y en medio del orar hay muchas revelaciones de parte de Dios que nos da. Lo digo por experiencia propia. Amén. Entonces tenemos que anhelar la llenura del Espíritu Santo. Esto no es un mito, ni es un cuento de hadas, ni una historia, no. Esto es algo que hoy en día tenemos que vivir. Amén. Porque Jesús, cuando fue al cielo, dijo que dejaría un consolador, dejaría el Espíritu Santo para que nos acompañara y nos consolara en medio de las tribulaciones, porque dice que tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él, porque Él ya venció al mundo. Amén. Y tenemos que anhelar. Yo me acuerdo en una campaña de 3 días en los lugares de Darién, por allá atrás, a orillas ya de las montañas, por allá invitaron a mi padre, al pastor Catalino Solís, a predicar la palabra de Dios 3 días, algo fuerte, poderoso, y yo fui como compañero a acompañarlo para que no hubiera ido solo. Amén. Pero en medio de todo eso, escuche bien, en medio de todo eso, yo estaba anhelando ser bautizado por el Espíritu. Estaba anhelando tanto la llenura del Espíritu Santo, tanto que me paré en una esquina y yo le decía a Dios, Padre, de aquí yo no me muevo hasta que tú me llenes. Mi papá, adoramos, cantamos, alabamos, glorificamos, gente danzando, gente llena, y yo parado en mi esquinita esperando el momento en que Dios me tocara. Llegó mi padre, puso a predicar, predicó, gente fueron sanadas, gente accedieron a recibir a Jesús en su corazón, y yo parado en mi esquina, porque yo digo, de aquí no me muevo hasta que reciba la llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces, a veces nosotros tenemos que anhelarlo tanto y sacrificar de parte nuestra para ser llenos.
Y me acuerdo que en esa ocasión, mi padre ora por mí, busca a otro muchacho, el muchacho me abraza, y cuando el muchacho me abraza, yo siento algo fuerte dentro de mí. Yo siento que algo me llena en ese mismo instante, y yo intentaba tranquilizarme, pero al intentar tranquilizarme era tanto la alegría que sentía mi corazón y mi cuerpo, que yo comencé a danzar, comencé a brincar, perdí el control y me fui danzando en el espíritu hasta que quedé quebrantado. Quedé quebrantado. Y es algo que usted se acuerda ese día en que nosotros fuimos. Yo lo anhelaba tanto que cuando lo anhelé digo, wow, qué hermoso, qué lindo es cuando uno es lleno del Espíritu Santo. Hay algo especial, hermano Isaías, que es eso que dice usted, el anhelar la presencia del Espíritu Santo, el anhelar hablar en otras lenguas, el anhelar ser lleno del poder del Espíritu Santo, ser lleno de la consolación, porque el Espíritu Santo ya está en uno. El Espíritu Santo está en usted, en la persona. Cuando viene a Cristo, el Espíritu Santo opera en esa persona. Y cuando uno anhela la consolación, anhela el hablar en otras lenguas, el Espíritu dice que Él está dispuesto. Solamente el anhelo, eso que dice usted, el anhelar la presencia de Dios. Recuerdo en una ocasión, yo predicaba en un lugar, en una playa, predicaba todas las noches hacia culto. Tenía como 15 días de predicar y todas las noches. Y llegó el momento que como que sentí un cansancio y digo, yo todas las noches estoy predicando aquí y entonces me sentía como agotado, estaba un poco agotado. Y ya venía la hora del culto y la gente estaba muy emocionada, contenta, porque estaban viendo milagros, estaban viendo cómo Dios sanaba, cómo gente era liberada de espíritus malignos, espíritus que los atormentaban. El Señor empezaba a liberar ahí. Pero yo me sentía agotado, y en una ocasión, la última noche que yo tenía pues ese culto, ya como 15 días predicando todas las noches, hermano. Recuerdo que ya eran como a las 3 de la tarde, yo cansado, y yo me preguntaba a mí mismo, ¿y qué diré a luego? ¿Qué puedo predicar a luego? Ya yo no tenía palabra, ya según yo había dado todo lo que tenía ya, y ya no tenía más palabra. Pero luego pasa un niño por ahí, por el patio de mi casa donde yo estaba ahí hospedado, y me dice, pastor, ¿quién predica hoy? Y yo no le hice caso porque era un niño como de 7 años, un niño. No le hice caso. Ya como a las 5 de la tarde nuevamente el niño viene y me pregunta, pastor, ¿quién va a predicar ahora? Y yo le hice la pregunta por curiosidad, digo, como era un niño, pues yo pensé, digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Tú quieres predicar? Y me dice, sí, pastor, yo quiero predicar. Digo, ok, vamos a hacer algo, tú vas a predicar ahora. Y yo, porque yo me sentía agotado y yo voy a descansar, pero me fui al culto, abrieron la iglesia, el templo, empezó el culto. Y digo, ahora me toca a mí presentar el predicador. Cuando ya pasaron todo lo que fue alabanza y todo, y yo pasé adelante. Y bueno, esta noche vamos a pasar el que nos va a traer la palabra, que es el pastor, el hermano Raúl Pérez. Recuerdo que él se llama Raúl Pérez. Está pasando el hermano Raúl Pérez, pues, y él cargaba una Biblia grande que apenas él podía con esa Biblia. Y él pasa al altar, saluda a los hermanos. Recuerdo claro, hermano, que él dice, Dios bendiga, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos del 2 al 5. Y cuando ese niño empezó a leer esos textos, que él decía, no digas que soy un niño, yo soy Jehová tu Dios,
y tú irás donde yo te mande, porque desde el vientre de tu madre te escogí. O sea, cuando él empezó a leer eso, yo empecé a recibir una fuerza tan maravillosa que yo me fui al altar a llorar. Fue uno de los cultos más tremendos que yo sentí durante ese tiempo que estuve en ese lugar. Y Dios empezó a manifestarse. De allí en adelante yo entendí la palabra, que Dios no solo se vale de nosotros como predicadores, como evangelistas, como misioneros, sino Dios se va a valer de niños, de personas inocentes, de personas que solo se dan a la obra, niños que humildemente se dan para Dios. A eso dice el Señor, a eso yo escojo, a eso yo voy a usar, a eso les voy a levantar con poder y gran gloria. Algo tremendo, hermano Isaías, es que Dios no está mirando los tamaños, los colores, no está mirando las profesiones. Claro, todo es bueno, ser un profesional, ser un estudioso, ser una persona muy intelectual, todo eso es importante, pero lo más importante, hermano, es ser lleno, dejarse llenar de la presencia del Espíritu Santo. Y eso es algo que eso ha impactado mi vida, que a veces cuando yo he sentido como agotamiento, algo así, viene a mi memoria todos esos tiempos, y eso como que me anima, eso me da a mí me reanima el ánimo. Y yo hasta aquí he dicho, Señor, Ebenezer, Dios nos ha bendecido, nos ha guardado, ha bendecido mi familia, ha bendecido el hogar, ha bendecido mi esposa, ha bendecido toda mi familia. Gracias a Dios por eso, siervo Isaías. Impresionante saber que Dios hace como Él quiere, como a Él le place. Amén. Como a Él le place, Él hace. Amén. Porque primeramente Él es el que nos conoce. Amén. Aún dice la palabra que los pensamientos, decía David, que aún la palabra no ha salido de nuestra boca y ya Él la sabe. Amén. Entonces, aún Él sabe que nosotros estamos haciendo este video y que a través de este video puede ser de gran edificación para su vida, puede provocar un milagro en su vida. Amén. Porque no solamente es impartir una palabra en un púlpito, en un altar, pues hay muchos que quizás a través de este medio no tienen la posibilidad de llegar hasta una iglesia, hasta donde hay un predicador, sino que solamente quizás puede estar en el hospital y le dé ganas de entrar a YouTube, a Instagram o a Facebook y entrar y que a ver videos y al entrar se ha quedado hasta este momento escuchando este video y no es por casualidad. Las casualidades no existen. Amén. Porque dice la Biblia que cuando Él pasaba por Samaria, o sea, por el lugar donde estaba la mujer samaritana, dice la Biblia que le era necesario. Amén. Porque había alguien con una necesidad. Amén. Entonces, entendamos que la casualidad en Cristo no existe. Todo sucede porque Dios quiere hacer algo, así como lo quiere hacer en tu vida. Hemos compartido de la palabra, hemos compartido experiencia. Como le dije al principio, es un privilegio
de verdad tener a este hombre de Dios, y no solamente que sea este video, sino que sigamos compartiendo de la palabra cuando tengamos la posibilidad y la llenura del Espíritu Santo que nos inculque en nuestra vida y corazón, hablarle de la palabra, decirle a usted que el camino a la salvación es Jesucristo, Jesús, el mediador y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, a usted que nos escucha, si desea, puede apoyarnos, amén, suscribiéndose. Nosotros nos deja un comentario, pone su nombre, algo, o su familia, o alguien que necesite algo, un milagro, una sanidad, que lo deje ahí, amén, y nosotros nos dedicaremos a orar por usted y que suceda el milagro, siempre y cuando usted aumentando su fe en que Dios algo puede hacer. Amén. Porque como le dije hace unos minutos, hay cosas que para nosotros se nos hace imposible. O sea, no tenemos la capacidad para decir se puede hacer, pero hay uno que dice yo lo puedo hacer. Amén. Amén. Porque si nosotros somos seres humanos y nos cansamos, nos sentimos cansados. Días atrás yo compartía con un muchacho y le decía, yo no entiendo la matemática de Dios, pero la matemática de Dios es diferente a la nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos cansados. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice Dios cuando nos sentimos cansados? Pues yo doy fuerza al que está cansado. Amén. Amén. Entonces, tenemos que entender que cuando nosotros nos sentimos cansados y venimos a los pies de Cristo, tenemos alivio y Él toma el control de nuestra carga. Él nos limpia, nos purifica, nos restaura. O sea, si nos podemos hablar aquí, todo lo que hemos vivido, especialmente en mi vida, como yo siempre digo, joven, aún con una edad no muy avanzada, pues, pero he tenido experiencias que Dios me ha permitido tener, y la gloria le doy a Él, que aún me tiene de pie, y yo le puedo decir a usted que Jesucristo es el único mediador y salvador del mundo y de la humanidad. Entendamos que el mundo se está acabando, las profecías de la Biblia se están cumpliendo. Amén. Amén. Y no es que decir, bueno, desde mi niñez yo he escuchado hablar de la palabra, he escuchado que Cristo viene y que no viene. Pues si no ha venido, querido amigo, querido hermano, le voy a ser sincero, que es porque Él está esperando a que usted se arrepienta y busque los caminos de Dios. Amén. Porque Él no quiere que te pierdas. Él no fue a la cruz simplemente a sufrir porque quería sufrir. No, dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo, amén, que entregó a su Hijo, el unigénito, o sea, el primer Hijo y el último, porque Él es el unigénito Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Y cuando tenemos vida eterna, Pastor Catalino? Cuando lo aceptamos en nuestro corazón. Amén. Ya no llevamos nuestra carga a nosotros, sino que Él nos ayuda, amén, a caminar en el camino. Qué bueno. Para seguir avanzando. Amén. Amén. Dice que Él es el camino, amén, la vida y la verdad. Amén. Nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Así que la única solución está en Jesucristo, en el único Hijo amado de Dios. Por eso fue que Dios lo entregó. Dice que a Dios no le importó escatimar a su único Hijo, Jesucristo, para que hubiera hoy perdón al ser humano, al hombre, a la mujer, al joven, al anciano, para que hubiera hoy perdón. Y algo que me impacta y que siempre me ha impactado a mí, ¿verdad?, es que Dios no mira lo que mira el hombre. Amén. ¿No? Dios va a mirar lo que hay dentro del corazón, lo que fluye dentro de nuestras vidas. Y eso es algo que
nos motiva a nosotros, ¿verdad? Como seguidores, como predicadores del Evangelio, ¿verdad? Estamos en tiempos finales, en tiempos últimos, en que cada día, pues, para muchos las cosas se tornarán difíciles, pero para Dios no hay nada difícil. El mismo que hizo en aquellos tiempos milagros es el que está aquí con nosotros. Y yo estoy creyéndole a Dios, porque son promesas fieles. Son promesas fieles, hermano Isaías, que Dios prometió. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No? Él dijo: así como estuve con Moisés por 40 años en el desierto, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Claro, Él murió, pero Él resucitó y está a la diestra del Padre, clamando por esta humanidad que hoy tenemos nosotros. Y lo bueno es que Él está a favor de todos nosotros. Quizá no le vemos, quizá no Él está moviendo, pero la Biblia dice que le sentimos. Amén. Cada palabra que yo le oigo a usted, yo lo siento. Cada voz que yo oigo de parte de Dios, yo siento. Y siempre le digo, pastor, yo siempre le digo a Dios: gracias, Señor, porque te estoy oyendo. Gracias, Señor, porque estoy sintiendo tu presencia. Estoy sintiéndote a ti, Señor. Algo muy lindo, algo muy... eso a mí no es una emoción, sino es algo tremendo, algo espiritual que uno empieza a sentir de parte de Dios cuando uno está pues delante del Señor y realmente Dios es el único. Y claro, nosotros pues, no sé cuántas personas nos están viendo, nos oirán, pero si alguien tiene una petición, alguien necesita o tiene una necesidad, ¿verdad? Pues como dice el pastor Isaías, únase y suscríbase a este canal de YouTube para que nosotros podamos pues orar por usted, por su necesidad, porque Dios no solamente suple una necesidad, Él la suple toda. Dice que Él suple toda necesidad de acuerdo a su riqueza y gloria. Y es algo tremendo, pastor, como Dios nos ha suplido toda necesidad que hayamos tenido, que hayamos pasado. Amén. Para terminar y culminar este video, yo quiero que usted ahí donde esté, yo quiero orar con el pastor, con el siervo, con el ungido de Dios. Que hagamos una pequeña oración por usted que se ha quedado hasta esta parte final. No vaya a cerrar, no permita que el enemigo le robe la bendición. Si no hemos sacado tiempo de nuestro tiempo para dedicarle esta compartición, impartición de fe, inyectarle fe, decirle a usted que Dios lo hace. Amén. Si lo hizo conmigo, lo hizo con el pastor, lo puede hacer con usted. Amén. Y tenemos que creerle a Dios, vivir confiadamente en plena fe en que Él lo va a hacer. Amén. Amén. Entonces vamos a hacer una pequeña oración, pastor, por aquellas personas que nos escuchan, que sea Dios que tome el control de ellas, porque quizás hay muchas personas con enfermedades, pasando momentos difíciles en su vida, pero aquí hay servidores de Dios que amamos orar por las necesidades de las personas para que Dios les supla y le añada días de vida y le añada salud, fuerza, fortaleza, porque es lo que Dios nos puede dar y nos puede fortalecer. Amén. Amén. Entonces vamos a hacer una pequeña oración para culminar esto, pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos dirija y nos guíe y le llene a usted a través de este video. Oremos.
Padre amado, buen Dios, Padre eterno, te Padre adoramos y te celestial, damos gracias. Espíritu Santo de En esta Dios, hora te tú damos nos has gracias permitido porque estar aquí, eres Señor, bueno, Dios. y poder dirigirnos, Eres tú, Señor, Espíritu Santo, a muchas vidas quien guarda, que te necesitan a ti. Padre, permite Sí, Señor. al que está viendo este video, Gracias, Padre Santo. Estamos tenga en tus manos, Señor. una inquietud en su corazón, Que amado reciban Dios, de poder recibir Su palabra esta impartición, y que la tu bendición de Dios palabra, y que tu unción, Espíritu Santo, sea sobre ellos. a través de estos medios, Padre Sí, Santo, Espíritu Santo de sienta el Dios. fuego de Dios. Toca vidas, Padre. Toca corazón. Fuego de Dios a través de estos Levanta medios, los porque enfermos. yo sé, amado Dios, que hay alguien Sánalos quien está mirando de este todo video, tipo de enfermedad. que está necesitando un Sí. milagro. Atamos Después de hoy, toda su fuerza vida va a ser contraria diferente. y declaramos Después de hoy, algo palabra, nuevo vas a dar poder, en su vida. Padre, yo sé que algo grande quitando estás dolencia, haciendo. Yo quitando puedo sentir enfermedades. tu presencia. Espíritu Santo, Yo puedo gracias. sentir tu unción, Sí, Espíritu Jesús de Santo, Nazaret. orando en esta hora. Oh, sí, Padre Oh, eterno. tú eres santo, Gracias, Dios gracias, amado. Espíritu Santo de Dios. Hay poder en el Que nombre estas de palabras, Jesús. Señor, Aleluya. alcancen Derrama no de tu uno, santo sino miles, Espíritu sobre miles estos de medios, Padre. personas, Unge sé, nuestra boca, que unge, serán Padre Santo, estos tocadas medios. por el Para poder de la tu palabra, gloria, Espíritu tocados Santo. por el poder de Toda Dios. hernia, todo lo que no es En el tuyo, todo nombre de espíritu Jesús. inoperante, Sí, lo Señor. atamos y lo Sí, reprendemos. Padre Por el eterno. poder de tu palabra, en el Están nombre en de tus manos, Jesús, Señor. hay liberación, Padre, hay bendice sanidad, los países, hay Señor. milagro. Bendice Padre, donde quiera que a llegue Panamá, este video y quien lo escuche, a Padre todos amado, aquellos, Señor, que han logrado sea milagros. lleno de tu presencia, Sí, Espíritu Santo sea de Dios. lleno de tu unción, amado, Sí, Señor. vasalla. Cuídanos, Dios. En el nombre de Jesús de Levanta Nazaret, hay profetas, poder, pastores, evangelistas y misioneros que lleven adelante tu Espíritu santo evangelio, Padre. Oh, en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate. Fluye, Sama, Espíritu Kita, Santo, Lava, Soba, Maya. En el nombre de Jesús. Sí, Padre eterno. Hay poder en el nombre de Jesús. Padre, sana toda enfermedad, toda dolencia, espíritus de demonio. Hoy se cancelan en el nombre de Jesús. Toda la fuerza contraria las echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos, Padre Santo, en el nombre una de Jesús, palabra llena de en el poder nombre de Jesús, a miles de personas, miles de vidas, miles de corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Sí, Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, porque Gracias, tú eres bueno. gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay poder Gracias, Padre. en la sangre de En el nombre Jesucristo. de Jesús de Nazaret. Sí, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Amén.